Muy bien, ¿qué tal compañeros? Vamos a hablar de la segunda parte de esto de los actores sociales y la importancia, ¿no? de los mismos, saberlos identificar incluso por ahí, hasta una ligera clasificación de los actores sociales. Y habíamos mencionado la importancia de los mismos, ¿no? De la importancia de los actores sociales que representan, y como lo menciona la misma carta descriptiva de nosotros, ya en el entramado del sistema internacional, ¿no? Los actores sociales pueden cambiar el curso de una política exterior, influyendo en la toma de decisiones o en las estrategias, ¿no? de la política exterior de algún presidente, ¿no? o el tomador de decisiones. Y ya vimos qué importantes son, ¿no? Se dice, por ejemplo, que estos actores sociales fueron muy importantes, por ejemplo, para impulsar o aceptar o adaptar el neoliberalismo en países latinoamericanos, como por ejemplo los clústeres empresariales, ¿no? Que hicieron que México, por ejemplo, se viera obligado a abrirse al neoliberalismo y gracias a la presión de las transnacionales, ¿no? Grupos de clústeres de empresas transnacionales le dijeron a mí, presionaron a México de que se abriera para invertir en el mismo y que México privatizara ciertos sectores de los cuales algunos privados o empresas transnacionales podrían invertir, ¿no? Es el ejemplo de cómo mucha de la política exterior mexicana en los ochentas se convirtió, se hace neoliberal también gracias a la presión de clústeres o grupos sociales de empresas transnacionales, ¿no? E incluso hubo presión interna, ¿no? de grupos sociales internos que generaron o hicieron esa presión para que la política exterior mexicana cambiara, ¿no? y se sea más neoliberal la política económica. Bueno, estábamos viendo la importancia de que es un actor social, ¿no? Es un sujeto colectivo, estructurado, ¿no? A partir de una conciencia de identidad propia, etcétera, y viendo algunas características de los grupos sociales y con lo que mencionaba Velázquez por ahí, de la importancia de los grupos sociales, ¿no? Como ya les mencioné, generan alguna presión para tratar de cambiar la toma de decisiones, lo que se decide, incluso la estrategia, la ejecución de la estrategia de alguna política nacional y más que nada también puede suceder en lo internacional, que es lo que nomás nos concierne, ¿no? Entonces, aquí menciona Velázquez de algunas agrupaciones sociales, como algunas de estas son conocidas o entendidas como fuerzas extrainstitucionales, o sea que son grupos sociales que no están dentro de las instituciones o actúan conforme o dentro de las instituciones, dicen, pero de cierta forma generan esa influencia para cambiar la toma de decisiones de alguna política exterior, ¿no? o incluso el rumbo de la misma política exterior. ¿no? Y también lo importante es ver, y aquí empieza la mitad de la otra parte, la segunda parte de la exposición, de este tema, de cómo identificar los actores, porque es importante identificar actores y esto les va a servir para su trabajo final. ¿no? Lo que les va a servir mucho es cómo determinar primeramente la problemática y el contexto de su trabajo, ¿no? Entonces, para identificar a grupos sociales, primero, dentro de su trabajo, lo que van a hacer es determinar el contexto de la problemática de la que están hablando, ¿no? Económico, social, político, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando delimitan eso, ustedes más o menos ya van viendo qué tipo de actores pueden o no pueden intervenir. ¿sí? Y después también es importante observar el grado o el marco de intervención, cómo intervienen dentro del contexto. Algunos van a decir, no, pues son estas las problemáticas y considero que determinado actor está dentro del contexto, pero te das cuenta que lo metiste dentro del problema, por ejemplo, alguna secretaría o alguna empresa, pero no tuvieron absolutamente nada que ver y no tuvieron ningún grado de intervención y no intervinieron dentro de una política neoliberal o dentro de cierta política, ¿no? Entonces no tuvieron ningún grado, ningún marco de intervención, ¿no? Entonces, la problemática y el contexto y además del marco de intervención nos ayuda a delimitar y a identificar los actores, por ejemplo, para su trabajo, ¿no? De análisis de coyuntura. Entonces, y esto es lo que menciona aquí, no son todos aquellos, conforme a esto, el contexto, problemática y el marco de intervención, los actores son todos aquellos que de cierta forma tienen responsabilidades o resultan beneficiados o perjudicados por la configuración actual de la situación o porque tendrán responsabilidades, beneficios o perjuicios en las distintas configuraciones futuras posibles. De cierta forma, entonces, los actores sociales van a tener alguna responsabilidad, se ven afectados o perjudicados. Se están viendo ya conforme se desarrolla la trama o la problemática o se van a ver afectados una vez que concluya la problemática. ¿no? De esa forma pues, nos ayuda a identificar actores sociales.
También para identificar actores sociales podemos observar algunas características importantes, ¿no? Y ahí dice, para caracterizar y evaluar o identificar actores y cómo se relacionan, podemos observar estas características por el grado de intervención que tiene en el contexto o en el tema. A veces es por ello que algún actor social se vuelve relevante, ¿no? Porque tiene una intervención muy amplia. Por ejemplo, las asociaciones civiles tienen una intervención amplia en la política nacional, a veces. ¿Por qué? Y también puede ser por sus acciones o resultados o objetivos, ¿no? Y recursos. Porque las asociaciones civiles, las AC, generan un impacto importante porque ayudan a reducir la pobreza y al final de cuentas las AC, asociaciones civiles, que son organizaciones no lucrativas, pues no cobran o no buscan lucrar, ¿sí? Igual supuestamente como el sector público, ¿no? Entonces podemos ver el grado de intervención, incluso si analizamos una escena política de algunas votaciones para alcalde o para presidente, ¿no? Donde a lo mejor uno como persona no tiene una intervención, pero cuando se es funcionario de casilla se te educan o tratan de ayudar para que aprendas la dinámica de lo que es un funcionario, te capacitan para ser un funcionario de casilla y tienes una mayor intervención en las elecciones, ¿no? En ese contexto o en esa situación democrática, ¿no? Y también, por ejemplo, se sirve de ejemplo para ver la función que cumple, ¿no? Uno puede contar los votos o recibir a la gente para que vaya a votar o mantener el orden, etcétera, o ser observador de casilla, ¿no? Representamos diferentes funciones, ¿no? El Estado puede representar diferentes funciones en una situación, una problemática internacional. Puede estar demandando a algún otro estado, puede ser demandado por algún otro estado, o puede ser intermediador para la solución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Por su representatividad, algunos actores sociales se vuelven importantes. Es el caso, por ejemplo, de los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos se vuelven tan importantes que a la hora de que se dan elecciones presidenciales vemos cenas privadas de sindicatos o de líderes sindicales con el candidato a la presidencia? ¿Por qué se reúnen con ellos? Pues bueno, porque los sindicatos o los líderes sindicales representan a muchas personas que se adherieron a ella, ¿no? Y estos sindicatos o grupos sociales se vuelven importantes, ¿no? Y a veces los mismos sindicatos, y tiene que ver con este otro punto, que son los recursos que disponen. A veces los sindicatos y los partidos políticos, también es que es un, al final de cuentas un grupo social, tienen tantos recursos, ¿no? Y de hecho esa fue y se han vuelto tan importantes los partidos políticos por la cantidad y criticados por la cantidad de recursos que manejan, que de hecho si recuerdan fue la propuesta de Andrés Manuel López Obrador hace tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, donde propuso ahí el partido reducir el dinero a los partidos políticos, que al final de cuentas todos y al final de cuentas también algunos de ahí de Morena rechazaron, ¿no? Reducir el dinero a los partidos políticos, ¿no? Irónicamente. Entonces, por los recursos, un actor social también se puede volver importante. Por los objetivos que persigue, ¿no? Que recuerden, aquel es el protagonista, que es el más relevante por los objetivos que persigue dentro de alguna trama. Y alguno ayuda, ¿no? El ayudante ayuda a conseguir los objetivos al protagonista porque de cierta forma también protege sus intereses, ¿no? Entonces, si dentro de algún contexto clasificamos actores por sus objetivos, pueden algunos estar por lo mismo en contra o a favor de otro, ¿no? Y ahí vemos las alianzas que se hacen. Por las acciones que desarrollan, ¿sí? Entonces podemos ver que algunos actores sociales dentro de las votaciones o dentro de una candidatura o ya siendo incluso presidente y hablando de las secretarías realizan diferentes acciones. Hasta nos damos cuenta que el presidente durante las votaciones realiza ciertas acciones. Si hablamos del contexto democrático de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se comportó de cierta forma como candidato y vimos algunos cambios cuando ya fue presidente y tiene diferentes acciones, ¿no? Entonces, las acciones, por ejemplo, que tenía era impulsar el desarrollo, incluso hasta energías renovables, y ahora vemos que las acciones son un tanto a veces hasta diferentes, ¿no? Va a estar en contra, no ha procurado un desarrollo incluso de la ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acciones diferentes. Entonces también podemos clasificar actores sociales por las acciones que representan, ¿no? En determinado trama. Por los resultados que obtienen. Algunos de los actores sociales se vuelven importantes por los resultados que tienen. Por ejemplo, las AC, asociaciones civiles, si hablamos del Teletón, que es una AC,
se ha vuelto tan importante porque además de la ayuda de otro actor social o de otro grupo o empresa, que también es una, a final de cuentas, un actor social, obtiene resultados importantes para la ayuda de la determinado tipo de personas, ¿no? Entonces, por los resultados, muchos también clasifican a grupos sociales, ¿no? Por los resultados importantes que dan. Y prácticamente es uno de los más importantes, que siempre estamos analizando y evaluando a ver los resultados. Y por determinados resultados, este se vuelve importante dentro del escenario, ¿no? O las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias. Las estrategias, ¿no? Entonces, estas estrategias que utilizan los grupos sociales para generar una serie de conexiones o tejer relaciones con otros actores, ¿no? Que de cierta forma los hace relevantes en una trama o en un problema, ¿no? Dentro del problema o el contexto que ustedes incluso van a analizar en su trabajo, ¿no? Entonces, muchos a veces se preguntan, por ejemplo, cómo es posible que este senador plurinominal haya llegado a ese puesto sin tener resultados, sin conocimientos, sin recursos, sin objetivos, sin acciones, sin resultados o sin alguna verdadera función. Pues muchas de las veces se habla en política que todo, como al ser todos animales políticos, a veces una de las formas en que se llega a esos tipos de puestos es porque conoces a quienes ponen a determinadas personas en ese lugar, ¿no? Entonces, alguien se vuelve relevante, algún actor se vuelve relevante, ¿por qué? Porque él conoce a los que están dentro del contexto sin necesariamente representar alguna función. Y después de conocer o tener un conocimiento o establecer o tejer una relación con todos los demás actores de la problemática o del contexto, pues se vuelve relevante y va adquiriendo relevancia. Puede suceder eso también, ¿no? Entonces, estos que vienen aquí son algunas características de asociaciones o grupos sociales que hemos conocido o conocemos por ahí. No las vamos a leer todas, nada más vamos a ver su nombre por ahí sin describirlo. Están, por ejemplo, las organizaciones comunitarias que administran y que ayudan a resolver problemas sociales, ¿no? Finalmente de un determinado lugar, esa es la intención, así como lo hacen las juntas vecinales, que es otro grupo social, que constituyen una administración y prácticamente los vemos en la comité de vecinos, si no sé si la han escuchado por ahí, que ayudan al final de cuentas a la mejora de la colonia, ¿no? O de determinado también lugar, ¿no? Y a resolver como las organizaciones comunitarias problemas sociales, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, que por ejemplo es donde están las asociaciones civiles, ¿no? Que defienden derechos de los habitantes y prácticamente también ayudan a resolver problemas sociales, pero estos no buscan un lucro y su base operacional es el voluntariado, que el voluntariado es ese esfuerzo de las personas que trabajan sin solicitar un sueldo, ¿no? Y muy normalmente las ONG son esas asociaciones civiles, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que al final de cuentas no buscan lucrar en su mayoría, ¿no? Los grupos de presión, y nos damos cuenta que los grupos de presión se hacen presentes cuando hay un tema relevante. Por ejemplo, este tema del coronavirus, nos damos cuenta que todos hemos escuchado hablar ahora de organizaciones sociales que antes no habíamos escuchado, no sabíamos que existían, ¿no? Colegios de abogados, colegios médicos, trámite de amparo de un grupo social para ayudarle a que los médicos tengan todas las herramientas, se les provea todas las herramientas, los colegios médicos o los mismos médicos como grupo social protestando porque no se dan las herramientas, los partidos políticos como grupo de presión atacando al gobierno, el gobierno tratando haciendo lo que puede o no pues, sabiendo administrar la distribución de recursos para darle las herramientas básicas a los médicos, etcétera. Nos damos cuenta que cuando es un evento, una problemática coyuntural, o sea, importante, relevante, pues surgen muchos grupos de presión. Mientras no lo sea así, nos vamos a dar cuenta, o no sea relevante, no se dan muchos grupos de presión, ¿no? Las agrupaciones políticas, que al final de cabo, al fin de cuentas son los partidos políticos, siempre son una agrupación social. Los emprendedores, que al final de cuentas forman alguna empresa o no forman alguna empresa o algún proyecto social. La importancia de las personas de los bienes de raíces y de los agentes inmobiliarios porque pueden determinar la movilidad, ¿no? De los grupos sociales, ¿no? A la hora de vender y comprar, ¿no? Y muy importante el sector financiero porque la banca es una empresa o puede determinar hasta empresa transnacional y que no hemos dado cuenta que gracias y que mucha de la política exterior ha cambiado gracias al sistema financiero internacional.
algunas de las protestas sociales en Sudamérica, ¿no? Que vemos en Bolivia, ¿no? En Perú, en Chile, en Argentina, cómo están teniendo problemas sociales porque los encargados los presidentes no supieron entender bien o se ven ante crisis de la política económica nacional, de la política económica nacional que se volvió crisis también porque adoptaron medidas internacionales o ahora se ven en la dificultad de solicitarle recursos al sector financiero internacional, el cual le dice si quieres determinado préstamo tienes que seguir determinada política y es cuando recortan, hacen recortes sociales y la gente protesta más, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de este grupo de presión. El sector público, que son personas que trabajan dentro del sector, del mismo sector, ¿no? Y ellos mismos planifican, ¿no? Y al final de cuentas estos mismos forman parte de lo que está aquí abajito, ¿no? Los mismos sindicatos, ¿no? Los sindicatos que se han clasificado se han vuelto importantes más que nada por su representatividad, a veces no por sus resultados, sino por la representatividad y también en México por el poder económico que tienen, ¿no? Entonces, estos son algunos de los características o grupos sociales. Vamos a terminar hasta aquí, existen algunos otros más, pero ahora lo importante es ya ahora empezar a hablar un poquito sobre el trabajo final. Entonces, para obtener la asistencia de la clase del día martes, les voy a solicitar que por favor propongan ahora el día y la hora para hacer la reunión de Blackboard o de Meet, ¿no? Va a haber esas características. Pues la mayoría solicitó que a través de Blackboard, pues lo hacemos a través de Blackboard para ver el trabajo, ¿no? Y así lo vamos a avanzar. Lástima por los que no se van a poder conectar, pues, ¿no? Pero de todas maneras, para tratar de encontrarle el momento más idóneo, pues ustedes propongan el día y la hora. Eh, por favor, escríbanle ahí en este post y con eso ya obtienen la asistencia de la clase el día martes, ¿no? Entonces aquí la dejamos, compañero, hasta luego.